Primera de Pedro 1, 13 al 25. Por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está: sean santos porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quien lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero que ya había sido destinado desde antes de todo, de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor a ustedes. Por Él ustedes creen en Dios, que fue quien los resucitó de los muertos y lo ha glorificado, para que ustedes tengan puesta su fe y su esperanza en Dios. Y ahora, ya que se han purificado mediante su obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque todo hombre es como la hierba, y toda su gloria es como la flor. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y estas son las buenas noticias que se les han anunciado. Amén. Amén, gracias, por favor. Entonces, como les decíamos, el texto está en Primera de Pedro. Para quien no alcanzó a encontrarlo, bueno, ahí está publicado, 1 del 13 al 25, ¿ya? Y vamos a estar como título de este sermón: Santidad en medio del mundo, una vida de santidad. Cuando escuchamos, hermanos y hermanas, esta palabra, santidad, muchas veces pensamos en algo difícil, algo lejano, algo que es para unos pocos creyentes, que sean muy maduros prácticamente, que anden levitando. Algunos creen que ser santo es vivir rodeado de prohibiciones. Otros piensan que significa no volver, ¿no es cierto?, a equivocarse nunca más. Pero cuando abrimos la Biblia, cuando abrimos este texto, descubrimos algo muy distinto. Y la santidad, en este caso, no es dejar de luchar con el pecado o contra el pecado, es luchar desde una nueva identidad, esta identidad en Cristo. No es retirarnos del mundo, como hemos visto y hemos aprendido durante nuestro caminar, sino es aprender a vivir para Dios en medio de Él. Y eso es exactamente lo que Pedro nos quiere enseñar en este texto. Le escribe, ¿no es cierto?, a creyentes que viven y están dispersos, ¿verdad?, rodeados de una cultura que no ama a Cristo, personas que trabajan, forman familia, enfrentan un montón de dificultades y muchas veces son rechazados por su fe. Sin embargo, Pedro nunca les dice: escapen del mundo, huyan de él. Les dice: vivan de una manera diferente dentro del mundo. ¿No es esa también tu realidad, mi realidad? Yo creo que sí. Vivimos en una cultura que nos dice: haz lo que sientas. Nadie puede decirte cómo, ¿no es cierto?, vivir. Sigue tu corazón, sigue tus sueños. Pero Dios aquí nos dice algo completamente distinto. Vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Qué maravilloso
verlo de esa forma. Y ese llamado comienza con dos palabras que no podemos pasar por alto, y principalmente cuando dice por lo tanto. Pedro no empieza hablando de obediencia. Primero nos recuerda todo lo que Dios ya hizo, ¿no es cierto?, por nosotros. Nos habló de una esperanza viva, de una herencia incorruptible, de la sangre de Cristo y de un nuevo nacimiento. Recién después dice, por lo tanto, ese siempre es el orden del Evangelio. Primeramente, la gracia, luego la obediencia. Primero Dios actúa, después nosotros respondemos principalmente. No vivimos santamente para que Dios nos ame. Eso es vivir por obra, ¿no es cierto? Vivimos santamente porque, o de manera santa, porque en Cristo ya hemos sido amados. Y a partir de aquí en adelante, Pedro nos muestra cómo se ve una vida santa en medio de un mundo que no comparte nuestra fe. Y avanzando en el del versículo 13 y 14, preparando nuestras mentes y esperando en la gracia, por lo tanto, preparen su mente para la acción. Estén atentos y pongan toda su esperanza en la gracia que recibirán cuando Jesucristo sea manifestado. Pórtense como hijos obedientes y no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos, de cuando vivían en la ignorancia. Después de mostrarnos todo lo que Dios hizo por nosotros, Pedro recién comienza a decirnos cómo debemos vivir. Ese orden no cambia, ¿no es cierto? Como dijimos, la obediencia es siempre la respuesta a la gracia. Y en primer lugar, donde Pedro pone su atención no es en nuestras acciones, es en nuestra mente. Porque antes de pecar con las manos, normalmente ya hemos pecado con el corazón. Antes de tomar una mala decisión, ya creímos en una mentira. Antes de alejarnos de Dios, dejamos que otra voz hablara más fuerte que la suya. Por eso Pedro comienza aquí diciendo, preparen su mente para la acción. La imagen que Pedro usa era muy conocida cuando una persona necesitaba trabajar o correr, recogía su túnica, ¿no es cierto?, la pescaba, ¿no es cierto?, la firmaba en la cintura para poder moverse con libertad. Pedro toma esa imagen y dice, hagan eso con su mente, no vivan distraídos, no dejen que cualquier pensamiento gobierne su corazón, preparen su mente para seguir a Cristo, porque la vida cristiana no se vive en piloto automático. Vivimos en un mundo que todos los días intenta decirnos cómo pensar, qué desear y dónde poner nuestra esperanza. Lo vemos en la televisión, lo vemos en las redes sociales, en los reels, que muchas veces estamos día a día scrolleando, en YouTube, en Facebook, en la red social que usted imagine. Si no llenamos nuestra mente con la verdad de Dios, alguien más la llenará por nosotros. Y algo que hemos escuchado fuertemente a través de su palabra y por medio de las predicaciones en este púlpito. Por eso, Pablo dice que debemos ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Y también dice que llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Eso significa que no todo lo que pensamos es verdad. Y eso es algo que tenemos que tener claro y ser fieles convencidos de eso. No todo lo que sentimos debe dirigir nuestras decisiones. No todo deseo merece ser obedecido. Y la pregunta aquí es sencilla. ¿Quién está formando nuestra manera de pensar? Estén atentos, dice Pedro, agrega otra exhortación. Es decir, vivan despiertos espiritualmente, atentos. El pecado nunca se presenta diciendo, voy a destruir tu vida. Siempre
llega camuflado, siempre llega disfrazado, como una pequeña concesión, con una justificación, como algo que parece totalmente inofensivo. Por eso la Escritura nos llama y siempre nos llama a permanecer vigilantes, no porque vivamos para vivir o que vivamos con miedo, sino que porque conocemos y debemos conocer nuestra debilidad. El creyente maduro no es el que piensa que nunca va a caer. No, a mí esto no va a pasar. Sino es el que sabe cómo necesita o cuánto necesita depender cada día de la gracia de Dios. Y cuando dice dice toda su esperanza en la gracia, aquí está el corazón del texto o de este versículo principalmente. Pedro no dice simplemente esfuércense, dicen pongan toda su esperanza en la gracia de Cristo. Y esto debe cambiar y cambia completamente la perspectiva, porque nuestra santidad no descansa en la fuerza de nuestra voluntad. Porque si fuera así, 1/3 de los que estamos aquí estaría en nuestra casa, durmiendo, viendo quizá el sermón, ¿no es cierto?, desde YouTube, o quizás simplemente no hubiese estado o no hubiese llegado, no se hubiese levantado. Muchas veces vivimos con una esperanza dividida, confiamos en Dios, pero nuestra paz depende del trabajo, depende del dinero, de la salud, depende del reconocimiento, de que todo salga como nosotros esperamos que salieran las cosas. Pero Dios es ahí cuando dice, no, pongan toda su esperanza en la gracia, porque cuando nuestra esperanza está en Cristo, podemos obedecer, incluso cuando obedecer, todos sabemos que cuesta. Debemos permanecer firmes cuando sabemos que nuestra historia no termina en este mundo. La gracia no es solo nos perdonó, sino también nos está formando, es como Cristo nos está formando. Y un día completará esta obra, ¿no es cierto?, que Dios comenzó en nosotros. Pórtense como hijos obedientes. Noten que Pedro no dice obedezcan para convertirse en hijos, sino que dice pórtense como hijos. Primero somos recibidos, somos hijos. Eso es lo que tenemos que tener claro. Después aprendemos a vivir como hijos. La obediencia cristiana nunca nace del miedo a perder la salvación. Ahí no está, de ahí no somos. Nace desde la gratitud de haber sido adoptados. Por eso agrega, dice, no sigan los dictados de sus anteriores malos deseos. Eso era lo que gobernaba nuestra vida, ¿no es cierto?, antes de conocer a Cristo. Hoy tenemos un nuevo Señor. ¿Seguimos luchando con el pecado? Obviamente que sí. Pero ya no estamos obligados a obedecer el pecado. Ahora nuestra pertenencia es de Cristo. Y la pregunta que Pedro nos deja al terminar en esta primera parte es muy sencilla. ¿Dónde está puesta realmente nuestra esperanza? Porque aquello en lo que esperamos va a terminar moldeando la manera en que vivimos. Si esperamos en nuestro trabajo, si esperamos en el dinero, si esperamos en nuestro desarrollo profesional, si esperamos en que debo hacer tal y tal cosa antes de formar una familia, antes de comprarme una casa, antes de cualquier cosa. Eso es lo que realmente va a terminar moldeando nuestra vida si es que vivimos de esta forma. Y avanzando con el versículo, desde el versículo 15 al 17, es un llamado y una invitación maravillosa de vivir como hijos del Dios Santo. Al contrario, vivan una vida completamente santa, porque santo es aquel que los ha llamado. Escrito está, sean santos, porque yo soy santo. Si ustedes llaman Padre a aquel que al juzgar se fija en lo que se ha hecho y no en quién lo hizo, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. Después de hablarnos de nuestra esperanza, Pedro ahora nos lleva al fundamento de la santidad.
Y ese fundamento no somos nosotros. No eres tú, no soy yo. No son nuestras emociones. No es la cultura en la que estamos inmersos. Ni siquiera es nuestra propia experiencia. El fundamento siempre es Dios. Por eso dice, sean santos, porque yo soy santo. Noten que Pedro no dice aquí, sean santos porque otros creyentes lo son. Sean santos porque José es santo, porque Misael es santo, porque Juan es santo, porque Joana es santo. Ni tampoco sean santos para que Dios los acepte. Dice, porque yo soy santo. Y esta santidad comienza mirando a Dios antes de mirarnos a nosotros mismos. Si perdemos de vista quién es Él, tarde o temprano, créanme, hermanos y hermanas, que vamos a terminar rebajando lo que significa vivir para su gloria. Isaías tuvo una visión del Señor sentado sobre su trono, y lo primero que escuchó fue: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Ese sigue siendo nuestro Dios. Ese sigue siendo tu Dios. Ese sigue siendo mi Dios. Un Dios completamente puro, un Dios completamente justo, un Dios completamente bueno. En Él no hay pecado ni sombra de maldad. Y ese Dios santo fue quien nos llamó, como dice este texto. Eso también es muy importante y es súper importante para nosotros. Dios no solamente nos llamó para perdonar nuestros pecados, nos llamó para pertenecerle. Nos sacó de las tinieblas, ¿no es cierto?, que llevábamos, que teníamos, ¿no es cierto?, donde estábamos inmersos, para llevarnos a la luz. Nos rescató para formar un pueblo que reflejara su carácter. Por eso, en este caso, la santidad no es un agregado más a la vida cristiana, no es una característica más de la vida cristiana, sino que es parte del propósito mismo de nuestra salvación. Es parte de nuestra salvación. Pedro también aquí, en este texto, cita a Levítico, que quiere recordarnos algo que Israel ya había aprendido. Primero, que Dios rescata, después Dios llama a obedecer, y nunca es al revés, ¿ya? Porque Israel no salió de Egipto porque obedeció. Obedeció porque Dios ya lo había sacado de Egipto. Con nosotros, obviamente, ocurre y seguirá ocurriendo igual. No hay un cambio, no hay una mutación. No vivimos de manera santa para ganar el favor de Dios. Vivimos de manera santa porque ya hemos recibido ese favor en Cristo. Y eso debe cambiar completamente nuestra motivación. Ya no obedecemos para ser amados. Obedecemos porque fuimos amados primero. Esa es la premisa. Obedecemos porque fuimos amados primero. Avanzando en el texto dice, vivan una vida completamente santa. Pedro aquí no está pensando solamente en lo que ocurre dentro de la iglesia. Está pensando en toda la vida de manera integral, de manera íntegra. En nuestra manera de hablar, en cómo tratamos a nuestra familia, en cómo trabajamos, en nuestras conversaciones que muchos o cuando nadie nos escucha tenemos, ¿no es cierto? En nuestras decisiones cuando nadie nos ve. ¿Por qué? Porque es posible tener una apariencia muy cristiana y al mismo tiempo guardar orgullo, resentimiento o falta de perdón en el corazón. La santidad nunca ha consistido solamente en evitar ciertos pecados que son visibles. Consiste en parecernos cada día más a Cristo. Eso es santidad. Vivan en el temor de Dios, sigue el texto. Él está terminando, Pedro, ¿no es cierto?, esta sección con una expresión que muchas veces se malinterpreta y dice, vivan el resto de sus vidas en el temor de Dios. No está hablando de del miedo de un condenado, ¿no es cierto? Está hablando de la reverencia, ¿no es cierto?, de un hijo. Nosotros como hijos nos dirigimos a Dios como Padre
pero nunca debemos olvidar que sigue siendo Él nuestro Dios Santo. Ese temor nos guarda, nos recuerda que nuestra vida se vive delante de Él. Cuando perdemos el temor de Dios, comenzamos a preocuparnos demasiado por la opinión de las personas. Muchas veces callamos cuando deberíamos hablar. Cedemos cuando deberíamos permanecer firmes. Buscamos agradar a otros cuando antes debemos agradar o deberíamos agradar a Dios. Pero cuando el temor de Dios ocupa el primer lugar o el lugar correcto en nuestro corazón, el temor al hombre comienza a perder fuerza a estas situaciones. Y esa es la libertad, ¿no es cierto?, que solamente el Evangelio que tú y yo conocemos, puede producir. Porque quién sabe que ha sido recibido por Dios, ya no necesita vivir esclavo de la aprobación de los demás. No necesitamos eso. Pedro nos deja una pregunta que vale la pena llevarnos hoy. ¿Qué está gobernando realmente mis decisiones? ¿Esto que está gobernando es el temor de Dios o el temor a las personas o el temor a la cultura o el temor en el fracaso, en el trabajo, a no tener lo que desee desde pequeño tener como estructura cultural? Y avanzando, en el mismo texto, ¿no es cierto?, el versículo 18 al 21 de Primera de Pedro, dice: ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido, la cual heredaron de sus padres, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación, como la de un cordero. Aquí es el llamado a que recordemos el precio de este rescate, de tu rescate, de mi rescate. Hasta aquí Pedro nos había dicho, nos había instruido un poco cómo vivir como creyentes. Ahora nos recuerda el por qué vale la pena vivir de esa forma, por qué vale la pena vivir así. Y lo hace llevándonos, ¿dónde? A la cruz, a los pies de Cristo. Porque cuando olvidamos, ¿no es cierto?, lo que Cristo hizo por nosotros, la santidad deja de tener sentido y termina pareciendo una carga. Por eso dice Pedro, ustedes fueron rescatados. Y aquí es donde esta palabra tiene mucha fuerza. Habla de alguien que estaba cautivo, ¿no es cierto?, que estaba prisionero, que estaba preso y no podía salir por sus propios medios. Eso es estar cautivo, eso es ser esclavo. Y esa era nuestra condición, esa era tu condición, esa era mi condición. No necesitábamos simplemente mejorar algunas conductas. Necesitábamos ser liberados porque éramos esclavos del pecado, tal cual. No podíamos romper esas cadenas por nosotros mismos. ¿Pero quién podía? Cristo. Cristo lo hizo. Él vino a buscarnos cuando nosotros jamás habríamos podido llegar hasta Él. Por eso también Pablo dice que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. Fuimos comprados por precio de sangre. Eso cambia completamente nuestra manera de mirar la vida, o debería cambiarla muchas veces. El mundo dice, haz lo que quieras, porque es tu vida, ¿no es cierto? El Evangelio dice, no, tu vida ahora le pertenece a aquel que dio la suya por ti. Y lejos de esa ser una carga, debe ser nuestra mayor libertad. Porque el mejor lugar donde puede estar nuestra vida es en las manos de Cristo. Pedro agrega que fuimos rescatados de una vida sin sentido además. No significa que antes no hubiéramos, ¿no es cierto?, hecho cosas importantes. Significa que una vida lejos de Dios nunca alcanza el propósito para el cual fue creada.
o fuimos creados. Una persona puede tener mucho éxito, puede tener el dinero, le puede sobrar el dinero, puede ser admirada, puede ser un referente, y aún así vivir una vida vacía, pobre, sin nada, porque fuimos claramente creados para conocer a Dios, para glorificarlo y para disfrutar de Él todos los días de nuestra vida. Heredamos forma de reaccionar, maneras de enfrentar conflictos, orgullo, rencor, autosuficiencia. Pero aquí Pedro dice que Cristo vino precisamente para rescatarnos de esa antigua manera de vivir. No vino solamente para perdonar nuestros pecados, vino a hacer nuevas todas las cosas. No con oro ni con plata, como dice el texto. Pedro aquí quiere hacernos ver de manera clara y gráfica el valor de nuestra salvación. Dice que nuestro rescate no fue pagado con cosas que este mundo considera como preciosas o valiosas. No fue con oro, no fue con plata, porque hay cosas que el dinero simplemente no puede comprar y nunca va a comprar. Y cada uno de los que estamos aquí sabe de eso. No puede limpiar una conciencia, no puede borrar la culpa, no puede vencer la muerte. Entonces, ¿cuál fue el precio? Pedro responde de manera hermosa y preciosa: la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio que pagó Dios, que pagó Cristo por nosotros. Aquí está el centro, aquí está la médula del Evangelio, Cristo. Nuestro rescate costó la vida del Hijo de Dios, nada más ni nada menos. No cualquier sangre, no fue cualquier sangre de cordero perfecto, sino que del único que nunca pecó, del único que podía ocupar nuestro lugar. Mientras nosotros merecíamos este juicio, Él recibió el juicio por nosotros. Mientras tú y yo éramos culpables, Él permaneció perfectamente justo. Y todo eso ocurrió para llevarnos nuevamente al Padre. Por eso, la cruz no solamente, ¿no es cierto?, nos muestra cuánto nos ama Dios, sino que también nos muestra cuán serio es el pecado. Si nuestro pecado pudo ser solucionado únicamente, ¿verdad?, mediante la muerte del Hijo de Dios, entonces nunca podremos tratarlo como algo tan pequeño. Porque imagínense el valor que tuvo el pago de ese precio. Pero al mismo tiempo la cruz también nos lleva y nos llena de esperanza. Porque cuando fallamos, no tenemos que intentar pagar nuevamente una deuda que Cristo ya pagó. ¿Qué tenemos que hacer? Volver a Él, confesar nuestro pecado, recibir su perdón y seguir caminando. No porque seamos fuertes, sino que porque Cristo ya hizo lo que nosotros jamás podríamos haber hecho. Pedro termina recordándonos que Cristo no permanece en una tumba. Dios lo resucitó, lo glorificó y hoy reina. Y por eso nuestra fe no descansa en un recuerdo, descansa en un Salvador, en un Dios vivo. Uno que sigue sosteniendo a su pueblo, uno que sigue intercediendo por nosotros, uno que terminará la obra que comenzó. Y eso nos permite caminar con esperanza, hermanos. No porque confiemos en nuestra capacidad para perseverar, sino porque confiamos en aquel que prometió llevar a término la obra de nuestra salvación. Amen, como personas nacidas de nuevo, es
la siguiente parte, desde el versículo 22 al 25. Dice, y ahora, ya que se han purificado mediante la obediencia a la verdad, para amar sinceramente a sus hermanos, ámense los unos a los otros de todo corazón, pues ustedes han nacido de nuevo, y no de una simiente perecedera, sino de una simiente imperecedera, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Pedro aquí, ya en el final de este pasaje, mostrando cómo se ve una vida santa. Y aquí es interesante lo que Pedro hace, no termina hablando de más reglas, no termina agregando más mandamientos o más cosas por cumplir, hacer el checklist, ¿no es cierto? Termina hablando del amor. Porque una persona puede conocer mucha doctrina y aún así tratar mal a los demás. Puede defender la verdad y ser dura con las personas al mismo tiempo. Puede parecer muy espiritual, como decíamos al comienzo, prácticamente estar limitando y al mismo tiempo guardar orgullo, amargura y falta de perdón. Pedro dice que eso no corresponde a quienes han nacido de nuevo. La verdadera santidad siempre va a producir amor. Por eso dice aquí, ámense los unos a los otros de todo corazón. No habla de un amor superficial, no habla simplemente de ser amables el día domingo, habla de un amor sincero, el amor que busca el bien del otro, el bien del hermano, el amor que sabe perdonar, el amor que aprende a servir, que deja de lado el orgullo muchas veces para buscar la reconciliación entre nosotros. Porque eso fue exactamente lo que Cristo hizo con nosotros. Piensen por un momento en este tiempo de reconciliación o en la reconciliación que Cristo hizo por nosotros. ¿Qué sería de nosotros si nos trataran muchas veces como nosotros tratamos a otros? Como si Dios, que Dios nos trate muchas veces como nosotros tratamos a otros. ¿Cuántas veces hemos sido pacientes con nosotros mismos y exigentes con otros, con los demás? ¿Cuántas veces hemos pedido comprensión por nuestros errores, ¿no es cierto? Pero hemos sido rápidos para juzgar a otros en sus errores. Mientras más avanzamos y más entendemos el Evangelio, menos espacio queda para el orgullo, o debiera quedar para el orgullo. La cruz nos pone a todos en un mismo lugar. Todos aquí presentes necesitamos de la misma gracia. Todos aquí necesitamos de la misma gracia. Todos fuimos rescatados por la misma sangre. Y eso cambia y debe cambiar la manera en que miramos a nuestros hermanos. Pero aquí está explicando por qué este amor ahora es posible. Pues ustedes han nacido de nuevo. Por eso es posible. Porque hemos nacido de nuevo. Ahí está la diferencia, hermanos y hermanas. Somos nacidos de nuevo. No estamos intentando mejorar la vieja naturaleza. Dios produjo una nueva vida. Dios nos dio un corazón nuevo. Dios no está remendando nuestras vestiduras con un hilito, ¿no es cierto? Y una aguja, remendando, mira, voy a parchar aquí el marco porque le falta de orgullo, ¿no es cierto? Aquí le falta un poquito de humildad, aquí le falta un poquito de dejar el control. No. Dios te hizo y me hizo nueva criatura. Dios nos dio un corazón nuevo, nos abrió los ojos para ver a Cristo, nos hizo parte de su familia. Y si ahora tenemos el mismo Padre, entonces también tenemos nuevos hermanos. Por eso el amor dentro de la iglesia no es algo opcional, hermanos.
es una evidencia de que fuimos nacidos de nuevo. Pedro nos recuerda cómo ocurrió ese nuevo nacimiento. Y fue por medio de la palabra de Dios. La misma palabra que nos mostró nuestro pecado, la misma palabra que anunció a Cristo, la misma palabra que sigue transformando y que sigue formando nuestra vida. Por eso nunca podemos o podremos crecer espiritualmente si vivimos lejos de la Escritura, de su palabra. No basta con haber escuchado el Evangelio una vez, eso no es suficiente. Necesitamos seguir alimentándonos de esa verdad cada día. Porque el mundo, adivinen qué, sigue hablando. El mundo sigue hablando y nuestra carne sigue luchando. Y solamente la palabra del Señor es la que permanece siempre. Pedro termina citando a Isaías: toda la gloria humana es como la hierba, hoy está, pero mañana desaparece. Los imperios pasan, las modas cambian, las personas olvidan, pero hay algo que nunca cambia. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esa misma palabra sigue anunciando hoy las mismas buenas noticias. ¿Y cuál es? Que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó, que Cristo hoy reina y que Cristo volverá. Esa es la esperanza de nuestra iglesia. Esa es la esperanza de la iglesia. No nuestra fuerza, no nuestra fidelidad, sino la fidelidad de nuestro Salvador. Y mientras esperamos su regreso, mientras anhelamos su regreso, ansiamos su regreso, Pedro nos deja un llamado muy sencillo, pero profundamente desafiante. Vivamos como personas que realmente han nacido de nuevo. Personas que aman, personas que perdonan, que sirven, personas que reflejan, aunque todavía imperfectamente, el carácter de aquel que los rescató. No esperemos, hermanos y hermanas, a ser estas personas que andan levitando, ¿no es cierto?, por ahí. Amemos, perdonemos, sirvamos y reflejemos lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor hacia nuestro entorno. Después de haber escuchado este pasaje, espero que todos lleguemos a una misma conclusión, y es que ninguno de nosotros ha vivido esta santidad de manera perfecta. Si somos honestos, muchas veces nuestra mente ha estado más ocupada por nuestros temores que por las promesas de Dios para nuestras vidas. Hemos puesto nuestra esperanza en cosas que cambian, que mutan, que se mueren, que perecen. Hemos cedido muchas veces a antiguos deseos. Nos ha costado amar como Cristo nos ha amado. Y si este pasaje, hermanos y hermanas, fuera simplemente una lista de mandamientos, todos tendríamos que irnos desanimados el día de hoy de este lugar. Pero lo que aquí, porque nunca o ninguno de nosotros podría haber dicho, yo he vivido todo esto perfectamente. Pero Pedro, en medio de este llamado a la santidad, nos recuerda algo que cambia por completo nuestra perspectiva. Nos recuerda que fuimos rescatados. ¿Por medio de quién? Con la sangre preciosa de Cristo. Esa y ahí está nuestra esperanza. No es nuestra capacidad de obedecer. No es la obediencia, sino que es la obediencia perfecta de Cristo. Él sí vivió una vida completamente santa. Su mente siempre estuvo sometida a la mente del Padre.
Nunca siguió un deseo pecaminoso. Nunca necesitó arrepentirse. Nunca dejó de amar, incluso estando en la cruz. Y ese santo fue a la cruz por pecadores como nosotros. El justo murió por nosotros, los injustos. El limpio ocupó el lugar de nosotros, los impuros. El inocente recibió el castigo de nosotros, que merecíamos ese castigo. Pero al tercer día Él resucitó, vence el pecado y a la muerte para siempre. Por eso nuestra confianza nunca ha estado o nunca debería estar en nuestro desempeño. Nuestra confianza siempre ha estado y debe estar en Cristo. Él no solamente nos perdona, sino que transforma nuestras vidas. Nos da su espíritu, nos sostiene cuando caemos, nos levanta cuando confesamos nuestros pecados y sigue formando en nosotros su carácter. Por eso, la santidad nunca consiste en intentar parecerse a Cristo desde nuestras propias fuerzas. Consiste en permanecer unidos a Él. Ahí muchas veces está nuestro error. Intentar conscientemente parecernos a Cristo. Pero tenemos que ser conscientes que permanecer junto a Él es la respuesta. Porque sabemos que separados de Cristo podremos cambiar podríamos, ¿no es cierto?, cambiar algunas costumbres, pero jamás vamos a tener un corazón nuevo. Nunca seríamos nuevas criaturas. Es Cristo quien produce ese fruto en nosotros. No tus fuerzas, no mis fuerzas, Cristo. Y mientras más tenemos la posibilidad de contemplar su gracia, menos atractivo parece ser el pecado. Mientras más recordemos la cruz, más deseamos vivir para aquel que entregó su vida por nosotros. Pedro, hermanos, para ir terminando y cerrando, comienza este pasaje recordándonos todo lo que Dios hizo por nosotros. Y termina mostrándonos cómo debe vivir una persona que ha sido alcanzada por esa gracia. Una persona que prepara su mente, que pone toda su esperanza en Cristo, que busca parecerse al Dios santo que la llamó y que nunca olvida que el precio de su rescate. Y quinto, y que ama sinceramente a sus hermanos. Eso es santidad. No es vivir aislados del mundo, no es vivir apartados del mundo, es vivir para Cristo en medio del mundo como pueblo suyo. Es mostrar cómo, o que con una vida imperfecta, pero transformada, pertenecemos a otro rey, al único rey y salvador. Quizás hoy nuestro Señor ha mostrado áreas donde todavía seguimos luchando, donde todavía sigues batallando. Tal vez hay un pecado que hemos estado justificando, quizás una relación que necesita de reconciliación, un temor que ha ocupado el lugar que solo Dios debe tener. O quizás nos hemos acostumbrado tanto a la gracia que hemos ido olvidando cuánto costó nuestro rescate. Entonces la respuesta no es hacer más esfuerzos para ganarnos el favor de Dios. La respuesta sigue siendo la misma: volver a Cristo, recordar el Evangelio, confesar nuestro pecado, descansar nuevamente en su gracia y levantarnos para seguir caminando en obediencia. Porque la buena noticia es que aquel que nos llamó también es quien nos sostiene.
Y es el mismo que comenzó la buena obra en nosotros, será fiel para terminarla completamente. Que el Señor nos conceda vivir de tal manera que quienes nos rodean no solamente escuchen que creemos en Cristo, sino que también lo puedan ver, lo puedan sentir, que por su gracia el carácter de Cristo se siga reflejando en nuestra vida. Amén. Los invito a que oremos para terminar y que podamos pensar, que el Espíritu Santo nos pueda mostrar y hablar y seguir hablando sobre esta palabra. Oremos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad. Gracias porque podemos, Señor, ver por medio de tu palabra, de las Escrituras, Señor, el precio que costó el que el día de hoy estemos aquí adorando y alabando tu nombre, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a vivir en gracia. Ayúdanos, Padre amado, a poder amar como tú nos amaste, Señor. A perdonar como tú nos perdonaste. Ayúdanos, Señor, a que todas estas pequeñas justificaciones o todas estas pequeñas estos pecados que tenemos, ¿no es cierto?, para poder justificarnos delante de ti, sean expuestas en nuestras vidas diariamente, por medio de la búsqueda en tu palabra, por medio de la oración, por medio de la comunión entre hermanos y hermanas, Señor. Ayúdanos que como pueblo podamos, Señor, crecer en santidad. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Cristo Jesús por este tiempo. Gracias te damos porque tú eres bueno. Gracias te damos porque podemos entender tu evangelio día a día. Ayúdanos a prepararnos, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a caminar juntos como pueblo tuyo. Y transforma nuestras vidas. Sigue transformando nuestras vidas. Porque esto no es una tarea de un día y ya está. Es un camino largo y arduo, Señor. Gracias, Padre, te damos como iglesia, como pueblo tuyo, como hijos tuyos, como discípulos, por lo que tú hiciste, lo que estás haciendo y lo que harás en medio nuestro. En el nombre de Jesús oramos. Amén.